Hermanos amados, ¿cómo están? Shalom, que la paz del Señor sea con cada uno, con nuestras familias. Estoy gozoso de poder estar compartiendo esta palabra con cada uno de ustedes, con todos los que van a escuchar y compartirlas con otros, porque para eso es la palabra del Señor, ¿no? Para exhortarnos, para animarnos, para alentarnos, para disciplinarnos con amor, con misericordia y porque esto nos hace bien. Antes de comenzar estaba orando y le decía, Señor, gracias porque tus palabras sean palabras tiernas, dulces como la miel, pero también a veces duras como un mazazo, como un martillo, ¿no? Duras como una roca. Nos hacen bien de las dos maneras. Necesitamos tanto tu aliento, el ánimo, como también, Señor, necesitamos tu disciplina, tu exhortación y también a veces el castigo, porque somos humanos y a veces tenemos como una tendencia todavía a desviarnos de las cosas que Papá nos pide, Él quiere de nosotros, ¿no? Así que la palabra del Señor siempre es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendita es la palabra del Señor y te agradecemos, papá, por poder compartirla. Todavía no nos dicen nada por compartir la palabra, pero la palabra, Yeshua mismo dijo que estemos velando, orando, ayunando, no nos demos a la comida y a la bebida, no nos demos a los vicios, no nos demos a nada que nos pueda dispersar, que nos pueda hacer dormir espiritualmente, porque Él está cerca, Él está pronto y nosotros tenemos que estar preparados, no tenemos que estar enredados con las cosas de este mundo. Bueno, hermanos, terminamos con la carta de Filadelfia, una carta preciosa, porque sabemos que el Señor nos habló muy especialmente como congregación en muchas cosas y nos advirtió que no soltemos lo que Él nos ha dado. Juanjo hace poquito compartió acerca de la parábola de los talentos, ¿no? Que a cada siervo se le daba una cantidad de talentos y cada uno debía administrarlas y debían devolverle a su Señor lo que Él les dio más los intereses, ¿no? No está hablando de dinero, obviamente, no está hablando de bienes materiales, está hablando de bienes celestiales, está hablando de nosotros dar toda nuestra vida con tal de que cuando Él vuelva no solo halle el grano de mostaza, sino que halle una planta donde muchas aves han hecho nido, ¿no? Y donde muchos animales han buscado sombra, han buscado cobijo, ¿no? Esa es la idea, que crezca lo que el Señor nos dio en nuestra vida para que cuando Él vuelva haya muchísimo más de lo que Él nos dio, ¿no? Esto es posible por el Espíritu Santo, si no sería imposible, ¿no? Así que sabiendo que nuestro Señor es el que siembra la buena semilla, ¿sí? El que manda a sembrar la buena semilla, pero también es el que a su tiempo segará primero la cizaña, lo que está mal, Él se va a encargar de quitarlo, y después de que quite la cizaña, el Señor va a mandar a recoger el trigo y lo va a juntar en un granero, ¿sí? Hablando de nuestras almas, el Señor, ¿no? Así que tenemos que estar atentos, produciendo fruto agradable al Señor, para que cuando Él vuelva se agrade de sus siervos, de sus siervas, y que pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Y no que tenga que decir, como le dijo al de un solo talento, que lo escondió bajo tierra, y que le dijo, siervo malo y negligente, sabías que cosecho donde no sembré, y le dice, no debías dar entonces lo que te di a los banqueros y cuando yo vuelva me devolvías lo mío con los intereses. Siervo malo y negligente, porque escondió todo lo que Dios había dado para que se fructifique, para que se multiplique, para que bendiga a otros. Bien, el Señor te dio una vida, te dio un alma, un espíritu, te dio un cuerpo para poder
estar en esta tierra, te ha dado muchas cosas preciosas y la pregunta es ¿qué estás haciendo con todo eso? ¿No? Juanjo nos preguntaba eso la otra vuelta. Bueno, ahora vamos a leer la carta a la iglesia de la Odisea, que es la última carta. ¿Sí? Seguramente nos vamos a tomar varios jueves también, porque estas dos últimas cartas, la de Filadelfia y la de la Odisea, hablan como en contraposición. ¿Sí? Bien, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yeshua, una vez más, se presenta con sus virtudes, con sus atributos, por ser el Hijo de Dios, por ser Dios mismo hecho hombre, por ser el león de la tribu de Judá y también el Cordero de Dios. Él se presenta otra vez como el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último, ¿sí? Porque dice, he aquí el amén. Se presenta como el amén. Y meditaba en esta semana qué es esto, amén, ¿no? Todos decimos amén cuando oramos, ¿no? Es más, cuando a veces alguno está predicando, está compartiendo una palabra, está dando una palabra a alguien, le está ministrando una palabra, le dice la palabra y le dice amén, le pregunta amén, y entonces el otro contesta amén, ¿no? Evidentemente, amén es una afirmación sobre lo que se está diciendo. Es convalidar que lo que se está diciendo es verdad y debe ser hecho, ¿sí? Así que bueno, estuve buscando un poco acerca de esto, refrescando, recordando. Y bueno, me encontré con que la palabra amén, si vos haces un ejercicio sencillito, si querés lo podés hacer ahora, pausás el video y lo haces. Agarrás tu celular, pones la Biblia que tenés en tu celular, y todas las Biblias del celular tienen un buscador por palabra. Así que vos pones la palabra amén, ¿sí? Con acento en la E, amén. No importa que esté en mayúscula, minúscula, te va a aparecer igual. Lo que sí, escribí amén y no dejes un espacio después. Escribí amén, ¿sí? Nada más. Y ahí le das a la lupita, al buscador. En algunas Biblias te va a aparecer 70 veces, en otras te va a aparecer 73 veces, ¿sí? Y en otras quizás te aparezca 72, no lo sé, pero yo busqué en dos, en una 70, en otra 73. Bien, puede ser por la traducción, de que en algunas omitieron poner amén y en otras lo pusieron, etc. La cuestión es que me llevé una sorpresa. ¿Dónde es que aparece por primera vez la palabra amén en el texto bíblico, por lo menos en la Reina Valera? ¿Sí? Por lo menos en la Reina Valera. No sabría decir en los originales, pero en la Reina Valera aparece por primera vez, vamos a buscarlo, en Deuteronomio, ¿sí? Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 27, versículos del 14 en adelante. Del 14 en adelante, vamos a leer, ¿sí? En este tiempo, ¿sí? Para poner un contexto, Moisés ya está terminando su ministerio, ¿sí? Como pastor, guía, profeta del pueblo, y ya está por tomar su lugar Josué. Así que ellos ya estaban cerca de entrar a la tierra prometida. Entonces, Yahweh le dice a Moisés que le recuerde al pueblo, ¿sí? Las palabras de la ley, de la Torá, que él le había dado en el monte Sinaí. Bien, así que entonces Moisés les empieza a recordar todas las palabras y llegamos al capítulo 27, ¿sí? Ya después de que le dijo un montón de leyes y de preceptos, de estatutos y los mandamientos, llega a este lugar donde el Señor dice las maldiciones que acarrea el pecado, ¿sí? Entonces miren lo que sucede acá. Dice, versículo 14 del capítulo 27 de Deuteronomio:
Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Los levitas debían proclamar la palabra en medio de todo el pueblo, porque era muy grande el pueblo. Recuerden que no había sistema de sonido como ahora, ¿no? Ni podían mandarse esto por videíto, ¿no? Ahí era, escuchaban, repetían, más allá repetían, hasta que todos se enteraban. Bien, dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. La primera vez que aparece la palabra amén en la Reina Valera, por lo menos lo que yo encontré, si alguno lo encuentra antes me avisa, pero bueno, no importa, me llamó la atención el pasaje, lo que está diciendo, y para qué se utiliza amén en este lugar. Dice, por ejemplo, después dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Tremendo, o sea, todo el pueblo, cuando los levitas daban esa maldición sobre el supuesto pecador, que el que pecara en eso, el pueblo todo debía decir, así se ha hecho, que así sea, maldito el hombre que hace esto o aquello, ¿no? Dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo, o sea, el que estafe a su prójimo en el lugar que tiene, en la tierra que heredó. ¿Sí? Tremendo. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Me quedé pensando en esto, ¿no? Porque si bien la Torá estaba hablando del ciego, que a lo mejor era ayudado por su familia o acostumbrado a caminar por ciertos lugares, como pasa hoy que vemos una persona no vidente que va con el bastón, bueno, supongo que sería algo parecido, iría con el bastón para no caerse en ningún lado. Y si la persona estaba perdida, maldito el hombre que le diga al ciego que vaya por un lado y termina errando en el camino. Me quedé pensando en eso, ¿no? Y ahora lo estoy pudiendo comprender mejor. Maldito el hombre que aconseje a alguien que no ve y lo haga errar en el camino. Y todo el pueblo dirá, amén. Qué tremendo, ¿no? Porque yo sé que la Torá no fue solo para los judíos, fue para todo el pueblo de Israel. La iglesia del Señor se dice Israel, ¿no? Maldito el hombre que haga errar al ciego en el camino. Imagínense que una persona de muy buena voluntad viene buscando del Señor, viene anhelando conocer al Señor, y nosotros, en lugar de decirle la verdad justa, la que va a cambiar su vida, la que le va a doler, porque la verdad duele, ¿no? Pero con misericordia y con amor llevarlo a que se arrepienta, a que cambie su vida. Pero si no hiciéramos eso, maldito el hombre que haga errar al ciego en el camino. Tremendo, ¿no? Si lo traemos a lo que es la ley del Espíritu. Bueno, y sigue hablando, ¿no? No lo vamos a leer todo porque es un montón. Pero ustedes léanlo hasta el final, hasta el versículo 26. Las maldiciones terminan con que el pueblo dice, amén, ¿no? En el 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá, amén, ¿sí? Así que a cada maldición se le decía amén. Ahí está la primera vez que en la Torá, por lo menos en lo que yo pude encontrar, aparece la palabra amén. Muchas veces aparte, ¿no? Bien, después vienen las bendiciones. Y entonces dice el Señor que si vos guardás los mandamientos, los preceptos, los estatutos, sus leyes y andás en sus caminos y le buscás de todo tu corazón, entonces bendito serás donde vayas, bendito será todo lo que vos tenés, bendita tu familia, bendita el fruto de tu vientre, de tu bestia, del campo, todo va a ser bendito y prosperado por el Señor si vos andás en las palabras del Señor. Bien, ahora en ese pasaje no hay amén, no hay amén, no hay ni un amén, ni siquiera al final. Y me quedé pensando, ¿por qué si el pueblo tiene que decir amén a las maldiciones y no a las bendiciones?
Tremendo. El castigo y la disciplina merecían un amén. Las bendiciones no. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Porque, hermanos, nosotros no tenemos que andar anhelando las bendiciones, sino que nosotros debemos anhelar, ansiar y correr detrás de la disciplina del Señor. Tenemos que aprender a amar la disciplina del Señor. A ver si nos podemos entender, porque esto va a influir muchísimo en la carta de Apocalipsis. Si yo le digo amén a la disciplina de mi papá, Señor, así sea, lo que vos me estás diciendo que va a pasar si yo no te obedezco, así sea, Señor. De las bendiciones no tengo nada que decir amén, porque eso se encarga el Señor. Miren, si yo obedezco al Señor, yo sé que el Señor va a cumplir, ni le tengo que reclamar nada. ¿Cómo le voy a reclamar algo a papá? Si Él es fiel y yo no. Él es fiel y yo no. Bien, ahora, cuando yo peco y me descarrío y hago lo contrario a la voluntad del Señor, me ando escapando por ahí, me ando encubriendo para que el Señor no me encuentre, como hizo Adán el día que se vistió con Eva, se vistieron, no se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron porque tuvieron temor. Bueno, hermano, hermana, yo te quiero compartir en esta noche algo precioso, aunque parezca durísimo. Yo te invito, tengas 30 años en el camino del Señor, 50, 20, 15, 10, 7, 6, 4, 3, 2, 1, meses en el camino del Señor. Capaz que le conociste hace poquito, ahora en la cuarentena, no importa. Yo te animo de todo corazón y mira, si yo te puedo decir una palabra que yo sé que te va a bendecir y que te va a ayudar en el camino del Señor, es esto: amá, aprendé a amar la disciplina de nuestro Señor Yeshua. Porque la disciplina del Señor es para vida. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas, nuestros papás, ¿no?, nos disciplinaron cuando nosotros éramos chicos, jóvenes, nos disciplinaron como les parecía, porque más o menos trataban de llevarnos como podían, o como les salió, no importa, porque no estamos juzgando a nuestros padres, sino que es lo que ellos vivieron. Y trataron de guiarnos, de conducirnos, algunos con mucho éxito, a otros les salió mal, pero no importa. A ver, acá lo importante es lo que dice el apóstol. Dice, nuestros padres como pudieron nos disciplinaron, entendiendo de que era lo mejor, y nosotros los veneramos. ¿Cuánto más el Padre de los Espíritus? ¿Cuánto más el Padre Celestial, el Padre de santidad, el Padre de verdad, el Padre de justicia? Si Él nos disciplina, ¿no lo vamos a honrar? ¿No lo vamos a obedecer? ¿No lo vamos a venerar? ¿No lo vamos a adorar? ¿No le vamos a agradecer su disciplina? Si la disciplina del Señor, distinta a la disciplina de nuestros padres, ¿por qué? Porque el Señor no se equivoca, porque Él es el buen pastor, porque todo lo que Él nos habla, Él lo vivió cuando estuvo en la carne. Más allá de todo eso, Él es Dios y Él conoce cómo nos hizo. Pero para que no nos quede ninguna duda, Él se hizo hombre, se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Entonces, todas estas palabras que podemos leer acá en la Torá de Moisés, en la ley de Moisés, en la ley del pueblo de Israel, dada por Yahweh, la bendita palabra del Señor. Ninguna de las palabras del Señor ha pasado. Ninguna. Porque el hijo o la hija que deshonra a su padre y a su madre se acarrea maldición. Esto es algo, pero es ineludible. Esto es así. Aquel que deshonra a su padre o a su madre va a tener maldición en su vida, a menos que se arrepienta delante del Señor, delante de sus padres. Si no tiene ya a sus padres, delante del Señor solamente, pero con el corazón rendido al Señor. Y entonces esa maldición no va a estar sobre esa vida, ¿sí?
pero las consecuencias de adorar ídolos, las consecuencias de adorar demonios, de ser poseído por demonios para distintos fines, como la adivinación, como la brujería, la hechicería, la maldición, las consecuencias que trae a corto y a largo plazo peor todavía, ¿no? El deshonrar a los padres, la mentira, la estafa, el robo, el adulterio, la perversión, el pervertir a los más jóvenes, todas esas cosas, la consecuencia que trae a corto y a largo plazo son de maldición, al punto tal de que si la persona no se arrepiente va al infierno y no tiene salvación si no se arrepiente, si no reconoce su error. Bien, esto es tremendo, porque a todas estas palabras duras el pueblo debía decir amén, pero el amén de Dios, el así es de Dios, es Yeshua. Él dice, ahora volvamos rápidamente a la carta de la Odisea, dice, he aquí el amén. El amén. El que así sea, el así sea hecho de Dios es Yeshua. Cuando el Señor comienza la creación, hace los cielos y la tierra, y lo primero que dice es, sea la luz. Y la luz fue ahí en el momento, ¿sí? No había sol, no había luna, no había estrellas, no había luminarias en el cielo. Así que, ¿qué luz estamos hablando? Yeshua es la luz del mundo. ¿Recuerdan cuando hablamos que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, empieza diciendo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? O sea, no nos cabe ninguna duda que Yeshua es Dios. No solo por ese versículo, sino por todo lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque cuando se adora al ángel de Yahweh, entonces entendemos que el ángel de Yahweh no es otra cosa. Dios no dejaría adorar a otra cosa. El ángel de Yahweh es Yeshua, es una manifestación de la gloria del Señor de una manera muy especial, porque no era lo mismo que aparezca el ángel de Yahweh, ¿sí? Yeshua, que aparezca Gabriel o Miguel o que aparezcan otros arcángeles, ¿sí? Yeshua no es un arcángel. Yeshua es el príncipe de los ejércitos de Yahweh, ¿sí? Yeshua es Dios manifestado al hombre para que lo pueda ver. Porque si Dios se manifestara como Él es tal cual, moriría el que lo ve. Pero en Yeshua lo pudimos ver y no morir, ¿sí? Así que el amén viene a esto. Yahweh hablaba y las cosas iban sucediendo en la tierra, en el agua, en el aire, en los cielos. Todo lo que Yahweh decía era amén, sí y amén. No había otra. Se hacía tal cual el Señor lo dijo. Por eso también Pablo dice que en Yeshua todas las cosas son sí y amén. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Y ahí está. Todas las promesas de Dios. Si Él dice que si vos lo honrás, lo adorás solo a Él, le das tu vida, te entregás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, lo amás a Él por encima de todas las cosas, inclusive de tu familia, amás primero al Señor, entonces todo lo que vos sos y tengas será bendito. Bendito. Bendito no quiere decir que vas a vivir en lujo. Bendito quiere decir que vas a ser prosperado primeramente en lo espiritual, en tu alma, y entonces vas a administrar tu vida, tu familia, tus cosas de una manera grata al Señor, y vas a honrar al Señor con todo lo que sos y tenés. ¿Sí? Eso es ser bendito. Bendito, bendición no quiere decir que vas a tener lo que quieras. Bendito quiere decir que dependés y vivís una vida de relación con el Padre Celestial de una manera correcta, como a Él le agrada, y entonces la vida de Yeshua fluye a través tuyo porque vos estás muerto a las cosas de la tierra. Entonces la vida de Yeshua fluye y la gente lo ve. Amén. Y la gente lo ve. Bien, el amén que faltaban las bendiciones es Yeshua, porque nosotros decimos amén al castigo que vamos a tener si no le obedecemos, y Yeshua es el amén a las bendiciones. ¿Por qué? Él es el amén, el sí y el amén de Dios para todas las promesas, como dice el apóstol Pablo.
Cuando Yeshua está en la cruz, ustedes se van a acordar de esto, si han leído el texto. Si no, después lo vamos a buscar, tranquilos, ¿sí? Yeshua es colgado en la cruz, y cuando está en la cruz colgado, bueno, ponen el letrero donde aparecía el nombre de Yahweh, ¿no? Por eso los judíos se inquietan, entonces lo querían bajar el letrero y querían que le pongan otro letrero con otras palabras. Pilato dice, lo que es escrito, hecho está. O sea, lo que escribí, amén, punto, no hay nada más para decir. Pilato lo dijo. Pero después, cuando Yeshua está en la cruz, ya en el último momento, dice, Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Consumado es el mismo momento, el hecho en el que todo lo que Dios había hablado a Israel se estaba consumando en la cruz por medio de Yeshua. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Yeshua, el Mesías, en la cruz, reconciliándonos con Él mismo. Son las palabras exactas. Dios estaba en Yeshua, el Mesías, en la cruz, reconciliándonos a nosotros con Él. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque ir a Yeshua es ir al Padre. No hay forma de ir de otra manera. ¿Sí? Si algún hermano, alguna hermana le está viendo el video y le pasa que a veces le cuesta entender esto de cómo Yahweh es el Padre y Yeshua es el Hijo y el Espíritu Santo es otra cosa, y ahí aparece, ¿viste? esta idea del triángulo equilátero y un montón de imágenes que se han utilizado hasta en la masonería y en la brujería. Nosotros no necesitamos andar utilizando imágenes, ni triángulos, ni círculos, ni nada. Nosotros en el Espíritu entendemos que Yahweh es el Dios de Israel, el Dios verdadero, el único y verdadero Dios, que se ha manifestado como hombre, y su nombre es Yeshua. Nombre sobre todo nombre. Yeshua quiere decir Yahweh salva. Así que es Yahweh mismo salvándonos. ¿Cómo? En la cruz, manifestado en la cruz. El amén, no es el amén que vos decís con la boca. El amén es el así será hecho. El consumado es de Dios para todas las promesas que Él da, para todas las palabras que Él dijo. Por eso Yeshua dijo, miren que es más fácil que pasen los cielos y la tierra a que se frustre una yod o un tilde de la ley. Yod es la letra más pequeñita, que es la primera letra del nombre del Señor, que nosotros la transliteramos como una Y, ¿sí? La yod es como parece casi como un apóstrofe, ¿no? Y bueno, y un tilde es un tilde, ¿no? Las letras en hebreo no tienen vocales, así que a las consonantes se le agregan puntitos y etcétera para hacerlas sonar con vocalización y también con acentuación. Entonces, tanto la letra más chiquitita como el tilde no va a frustrarse, porque el amén es Yeshua. Y Él, cuando dijo consumado es, todo fue hecho como papá quiso que sea hecho. Amén. Por eso nosotros podemos decir que nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios, nuestro papá, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Sustentador, es el Shaddai, Dios Todopoderoso, porque Él se encarga de hacer todo, porque Él se encargó de hacer la creación y Él se encargó de restaurar la creación. Y encima, hermanos, a esto tenemos que añadir que cuando llegue Él, hay una nueva creación que desciende del cielo de nuestro Dios llamado Señor. Así que miren quién es el amén. Amén es una palabra que quiere decir que así sea hecho, que proviene de una raíz que es amán, ¿sí? También hebrea. Y esta palabra amán tiene que ver con cuando
se certifica un asunto entre dos o más personas, ¿sí? Y se dice, esto está consumado. Yeshua es el amén, el consumado es de Dios. Por eso cuando Él está en la cruz dice cosas tan proféticas y tan profundas que si las miramos livianamente no entendemos nada, pero cuando nos metemos en la palabra del Señor tienen una profundidad tan grande. ¿Sabes por qué? Porque a lo que Yeshua dijo amén, consumado es, nadie va a poder decir que eso no se va a cumplir. A lo que Yeshua dijo, consumado es, amén, ya es hecho. Si Él te dijo que te ha escogido, entonces nadie puede contradecir eso. Si Él te ha dicho que te ha perdonado los pecados, ya nadie puede acusarte de los pecados que Él te perdonó. Si Él te ha restaurado, entonces ya nadie puede venir buscando hacerte volver a la vieja vida, porque vos ya sos una nueva creación. Amén, amén. Por eso, en toda la palabra del Señor hay bendición como también maldición. Y voy a decir, pero como Dios no es bendición, como maldición. Sí, pero el hombre, no le queda otra que decir amén a lo que el Creador dice. Y si Él dice que la maldición viene sobre las personas que pecan y que van en contra de la ley de Dios, es amén. Es amén, hermanos. Así que hermano, hermana, yo te animo a que hagas algo cuando termines de escuchar esta palabra. Te animo a que vayas a la palabra del Señor y que vayas a buscar Éxodo 20, ¿sí? Éxodo 20, para los más nuevitos, la palabra, si vas al principio de la Biblia, vas a tener el libro de Génesis, ¿sí? Que quiere decir principio. Y después viene el libro de Éxodo, ¿sí? Que es cuando Israel sale del desierto, Moisés, para que te ubiques. En Éxodo 20 vas a encontrar los 10 mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos del Señor jamás pasaron de moda. Los 10 mandamientos del Señor siguen vigentes, ¿sí? Todas las leyes del Señor y todos los mandamientos del Señor siguen vigentes. El tema es cómo los interpreta la persona, ¿sí? Pero lee Éxodo 20, por favor. Lee Éxodo 20 y yo sé que el Señor te va a mostrar un montón de cosas que hoy en tu vida no están bien, ¿sí? Pero esto no es para desanimarte, para ponerte mal. Esto es para que puedas corregir tu camino. Porque el amén de Dios, Yeshua, se ha entregado por nosotros para bendición, para nuestra paz, para reconciliación con Dios, para que nosotros podamos acceder al trono de la gracia, como nos compartía nuestro hermano Juan el martes, comenzando la reunión, que podamos entrar confiadamente al trono de su gracia, con gran alegría, con gran gozo, no con temor como Adán, sino con el temor a Dios que tenía David, el rey David, que él amaba al Señor, él temía ofender al Señor, pero él no temía la presencia de Dios, él amaba la presencia de Dios. Qué lindo eso, ¿eh? Qué tremendo. Yo, más que nada, a los más nuevitos, yo los animo en el nombre del Señor y Yeshua a que se enamórense del Señor, búsquenle todos los días, oren a la hora que sea, a la madrugada, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la nochecita, antes de acostarse. Si te despertás a la medianoche, viste que a veces uno se despierta a la medianoche y digo, ¿qué me está pasando? No me puedo dormir. Ora al Señor y decirle, Señor, gracias, papá. Gracias, porque antes si yo me despertaba a la medianoche estaba asustado, estaba con miedo, pero ahora tengo tu compañía. Señor, siento tu amor, siento tu gracia, sé que tus ángeles me cuidan, sé que tú estás acá conmigo, tu Espíritu Santo. Yo, Señor, he recibido el Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Y si alguno no está seguro de haber recibido el Espíritu Santo, bueno, charle con un hermano, llamame, mandame un mensaje a David, a Quique, a Juanjo, Las hermanas mandan un mensaje a Rosy, a Élida, a Melina, a Andrea, al pastor, a un montón, hay un montón de hermanos en la congregación, ¿sí?
con los que pueden charlar, comunicarse, hablar y decirle, ¿sabes que yo no estoy seguro si recibí el Espíritu Santo? Si alguno dice, ahora me estoy acordando de estas cosas, ¿no? Digo, si alguno dice, yo no me bauticé en el nombre de Yeshua, a mí de chiquito me bautizaron, pero yo eso no lo decidí. Y la palabra dice que yo tengo que decidir bautizarme, como fue con el Señor, que lo sumergieron en agua, ¿no? Yo me quiero bautizar. Y decirle, llama a un hermano y decir, yo me quiero bautizar. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahora no estamos pudiendo hacer reuniones, pero quédate tranquilo que si el Señor quiere que te bautices, algo va a pasar, ¿no? Así que, bueno, bien. Quizás alguna ley que la única manera en que se puede congregar gente es para bautizar. Eso, miren, hermanos, cuando el Señor quiere algo con tu vida, Él mueve el mundo. Mueve el mundo. Amén. Amén. Justamente. Bien. Si hay alguna pregunta, me gustaría que después, vieron el video, tiene un lugar donde hacer comentarios. Si quieren pueden poner preguntas ahí, ¿sí? Sobre lo que están escuchando. Entonces, después las contestamos el jueves que viene. El testigo fiel y verdadero. Claro, uno dice el testigo fiel y verdadero. Y bueno, nada. Testigo es alguien que está presenciando algo, ¿sí? Fiel y verdadero es alguien leal, alguien que no va a mentir, es alguien que va a decir exactamente lo que vio, como fue, no tratando de interpretar otra cosa. Pero la palabra testigo en este lugar es la palabra griega martus. Martus. Y quizá alguno que ya haya leído se dará cuenta por dónde viene la palabra martus. Martus es la raíz griega para la palabra mártir. ¿Sí? Y esto es tremendo porque él es el mártir fiel y verdadero. Si bien hubo muchos mártires en la historia de la iglesia de Yeshua, él fue el primero. Y él fue el único fiel y verdadero. Porque todos los demás necesitábamos ser justificados por él. Pero él era justo en sí mismo. Porque él no falló a una sola palabra del Señor. Él era la palabra hecha carne, por ende era justo en sí mismo. Él es la palabra, ¿sí? Y él se entregó por todos nosotros. Así que él es el primer mártir justo. El primer mártir fiel y verdadero, ¿sí? Por eso acá cuando dice testigo fiel y verdadero, habla de la fidelidad y de la certeza, porque Yeshua es la palabra y Él es el autor y consumador de nuestra fe, el principio y el fin de nuestra fe. Y cuando digo principio y fin de nuestra fe, hablo de que nosotros un día nos encontramos con Yeshua y ahí comenzó mi fe en Él. Y un día le voy a ver cara a cara y ahí se termina la fe, porque cuando le vea cara a cara ya no tengo nada que tener fe si lo voy a estar viendo cara a cara. Y voy a ser transformado a la misma imagen y semejanza de Él. Ya vamos a ser como Él, pero ya en perfección total, como es Él perfecto, ¿no? Santo y perfecto. Fiel y verdadero. Y dice también el principio de la creación de Dios. ¿Sí? El principio de la creación de Dios. Bien. Rápidamente estuvimos hablando de lo que decía Génesis 1. ¿Se acuerdan? Génesis 1, Yahweh daba una orden y sucedía. Daba otra orden y sucedía. La creación. 6 días el Señor trabajó. El séptimo no hizo nada más que hacer el Shabbat, ¿sí? El día de reposo, el día de descanso, por causa del hombre. Porque Dios en sí no necesita descansar. Pero Dios sí le gusta que el hombre descanse y que el hombre en ese día pueda reposar de todos sus trabajos y de sus preocupaciones y de que si tiene que hacer esto, que si tiene que hacer aquello y que si tiene que comprar, si esto, bla, bla. ¿Para qué? Para poner todos sus pensamientos en el Señor. Día de reposo. No es por causa de Dios, es por causa del hombre, dijo Yeshua el día de reposo. Y Yeshua dijo
que el Hijo del Hombre, él mismo, es el Señor del día de reposo. ¿Sí? Bien, en Génesis 1 vamos a encontrar que durante 6 días el Señor habló y fue hecho, habló y fue hecho, habló, amén, habló, amén, habló, amén. Todo fue consumado. Bien, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿sí? Que esto justo lo estuvimos charlando con un hermano hace poquito. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo, ¿sí? Miren, para que lo entiendan bien, o mejor, si vos me llamas por teléfono yo no te estoy viendo, a menos que sea una videollamada. De todas maneras, no estoy cara a cara con vos, te estoy viendo a través de una pantalla, lo cual puede estar trucado también. Pero yo utilizo la fe cuando alguien me llama por teléfono y atiendo, y le digo, ¿quién es? Y entonces mi señora me dice, yo, amor. Y yo por la voz, por el timbre de voz, por el tono de voz, por las palabras que utiliza, me doy cuenta que sí, es mi mujer, no es otra persona. Bueno, estoy utilizando la fe porque no lo estoy viendo, pero estoy seguro porque sé que la voz es de ella. Si está enojada también me doy cuenta, ¿no? Si estoy enojada también me doy cuenta. Bueno, eso nos pasa a los hombres, ¿no? Te olvidaste de comprar. Bueno, y entonces así pasa con la voz de Dios. Es el mismo. Yo cuando escucho al Señor hablarme, no audible, sino cuando en mi corazón y en mi mente Él me habla y yo reconozco que es Él. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor me habla, por lo general, es una disciplina justa. Y aunque a mi carne no le gusta, mi espíritu se goza. Escuchad, aunque a mi carne no le gusta, mi espíritu se goza. Entonces yo sé que el Verbo, Yeshua, es Dios. Porque yo no puedo separar a una persona del timbre de voz. Se dice, según la ciencia humana, que el timbre de voz de una persona es irrepetible. Puede ser parecido, pero es irrepetible. Es como las huellas digitales, como el iris, que es la parte coloreada de los ojos. Son únicos. Bien. Dice, todas las cosas, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Recuerdan que yo pregunté si no había sol, no había luna y no había estrellas? ¿Cuál era la luz que fue en el principio? Acá lo dice. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida es Yeshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Antes de que haya luminarias, estaba la luz, Yeshua, que era Dios manifestado en la creación. Tremendo. El sello de Dios en la creación era esa luz, la vida. Por eso después de la luz, el Señor ordena todo y empieza a crear los animales, las aves, los peces y el hombre, ¿no? El hombre y la mujer, que después trae la humanidad. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y sigue hablando. Si quieren, léanlo. Es tremendo. También habla de Juan, ¿sí? Que dice, él no era la luz, pero él sí venía a hablar antes para preparar el camino del Señor. Pero el principio de la creación de Dios es el Verbo mismo, es Yeshua mismo. Lo dice Juan. Acá Juan, yo creo que es el mismo Juan. Algunos dicen que no es el mismo Juan, que era otro, pero bueno. Acá Juan está diciendo exactamente eso. El principio de la creación de Dios es Yeshua. Es el Verbo, es la palabra. Es Dios mismo, manifestándose en forma activa por medio de la voz. Y fíjate vos qué tremendo, ¿no? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Así que cuando, por ejemplo, si a vos te tocó estar como patrón, como jefe, como dueño de una empresa, como dueño de algo, no importa si es chico o grande, ¿sí? Justo en este tiempo el Señor le está dando a algunos hermanos, gloria al Señor, el poder ser jefes en su mini empresa,
que va creciendo de a poquito. Entonces, en ese ámbito, lo que vos digas se hace. Eso es lo que hace Yahweh en el principio. Lo que Él dice se hace. Y eso es lo que hace Yahweh siempre. Y Yeshua, que es Yahweh manifestado como hombre, cuando Él estuvo entre la gente, Él decía al espíritu inmundo, sal, y el espíritu inmundo no le quedaba otra que salir. ¿Qué se iba a oponer? Él reprendía la enfermedad y la enfermedad se iba. ¿Qué iba a hacer la enfermedad? No podía hacer otra cosa. El hombre le faltaba una pierna y el Señor le decía a la pierna que crezca en el hombre y la pierna crecía. O estaba el hombre inválido, no podía caminar, lo bajan del techo, y el Señor le dice, levántate y anda. Y el hombre se levantaba y andaba. Porque Él es el principio de la creación de Dios. Él es el que hizo todas las cosas. ¿Cómo no puede Él modificar una situación? Algo sencillo también para comprender. Y ahí podemos ver cómo en la creación, en el ser humano, está la imagen de Dios, ¿no? El otro día estábamos buscando dónde se podía reparar un motor, que es un motor medio raro, capaz que hay gente que jamás lo vio, es un motor que se sumerge, una bomba sumergible, que es como un tubo, ¿no? Entonces yo llamé a una persona que siempre me repara los motores en los trabajos. Digo, che, mira, tengo este problema con una bomba sumergible, ¿vos sabés repararla? Me dice, no, te digo la verdad, me dice, es un lío, y me explica un montón de cosas. Me dice, como va sellado, si no queda bien después se te quema todo, entonces te conviene ir al fabricante. Anda a encontrar al fabricante. Puede que lo encuentres, puede que haya fundido la fábrica, puede que nunca encuentres al fabricante, puede que haya alguien que los repara bien, puede que no. Pero la frase es, anda al fabricante. Hermano, hermana, a veces nosotros vamos al médico y no está mal. O se puede ir a un psicólogo y no está mal. Se puede ir a un psiquiatra y no está mal. Se puede ir, bueno, vamos a diferentes tipos al dentista o al gastroenterólogo y así un montón de especialidades, ¿no? Si tu auto se rompe, vas al mecánico o al electricista de autos, o al chapista, ¿no? Depende de lo que se te haya roto. Se te rompe la computadora, se la llevas al técnico en computación, y así con cada cosa, ¿no? Hermano, hermana, si tu corazón, si tu alma está herida, si hay vicio y hay pecado, ¿a quién vas a ir? Yo te recomiendo que vayas al fabricante. No busques en los demás, porque los demás te van a arreglar más o menos. Te van a recauchutar un poquito, te van a atar con alambre, pero no va a ser lo mismo que te agarre el fabricante. El fabricante tiene las piezas originales. El fabricante tiene los repuestos que tienen que ir. El fabricante es aquel que sabe cómo reparar, es aquel que sabe cuándo está correcta la reparación, sabe cuándo las cosas, hasta con el sonido, sabe si está funcionando bien o está funcionando mal. Lo ve. Si se mueve un poquito, sabe que está mal, que algo está descalibrado, que algo está descentrado. El fabricante, nuestro fabricante, aquel que nos hizo con sus propias manos, Él es el único a quien podemos remitirnos. Él es el único al que podemos ir y pedirle consejo, que nos pueda verdaderamente guiar a vida y no errar. ¿Recuerdan cuando dice, maldito el que haga errar al ciego en su camino? Y todo el pueblo dirá, amén. Hermano, hermana, no te dejes guiar por ciegos. Y espero que se entienda. No te dejes guiar por ciegos. Déjate guiar por aquel que realmente te puede guiar. Déjate guiar por Yeshua. Él es el amén, el consumado es de Dios. Él es el mártir, testigo fiel y verdadero, que nunca va a mentir y nunca va a errar. Él es el principio de la creación y también es el principio de tu fe y el principio de tu vida, porque antes de que vos estés en el vientre de tu madre, Él ya te había conocido
y Él ya te había puesto nombre. Él ya te había elegido y Él ya había puesto un plan y un propósito. Dice un salmo que estaba maravillado el salmista por todo lo que Dios había hecho, aún en lo escondido del vientre de su madre, todo lo que había formado. Dice, y todo estaba escrito en tu libro. Hace poquito veía un video de no sé quién es, no, la verdad que no sé quién es. Está en YouTube. Muy lindo, precioso. Habla del ADN que tenemos los seres humanos, que es una cadena, ¿no? Quiere decir ácido desoxirribonucleico. Y bueno, y nos han mostrado, ¿no? Que es como una espiral, ¿no? Como un helicoide, creo que se llama, que se va extendiendo así, y dice que ahí está escrito todo lo que debe ser de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra vida. Y decía, ese es el libro de Dios en nosotros. Y hay un libro de Dios donde está escrito todo lo que nosotros hacemos en el cielo, ¿no? Él es nuestro principio y Él es nuestro fin. Qué tremendo, ¿no? Esta palabra es por parte un poco dura y también por parte es un ánimo, reconforta también. ¿Sabes qué? La palabra Laodicea, que es el nombre de la iglesia o de la ciudad donde estaba esta iglesia a la cual Yeshua le manda una carta al ángel. Laodicea, esta palabra quiere decir, por un lado, Laos, pueblo, y Dike, que sería la parte Dicea, Dike, quiere decir derechos. Y después, cuando sigamos viendo la carta, vamos a ver que el nombre de la ciudad tiene mucho que ver con lo que Yeshua le estaba diciendo a esta iglesia, a este ángel. Dicen algunos traductores que la palabra Laodicea tranquilamente se podría traducir como derechos humanos, derechos del pueblo, derechos de los ciudadanos. No sé si te suena. La próxima vamos a hablar de esto. Y vamos a meternos un poquito en lo que está pasando y aconteciendo hoy en día. Amén. Hermano, hermana, los amo. Que el Señor prospere y bendiga tu alma y tu familia. Le llene de paz, de gozo. Les llene de alegría, aún en medio de los tiempos difíciles. Porque van a venir tiempos más difíciles. Así que esto es un ensayo. Pero preparémonos de todo corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra mente y nuestro espíritu para servir y honrar a nuestro Señor. Que Papá desde el cielo te dé abundante paz y bendición y que el Espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, te llene abundantemente de revelación de la palabra, porque esto es bueno para nuestras vidas. Y si el Señor te exhorta y te disciplina, agradecele. Porque quiere decir que Él te considera que sos su hijo. Shalom.